Hola, buen día. Estoy muy emocionada, de verdad, por este privilegio de poder compartir con vosotros esta mañana la palabra de Dios. Mientras me preparaba para este día, vinieron a mi mente algunos recuerdos. En México hay un lugar que es un puerto, se llama Puerto Tropical, y se llama Tampico, Tamaulipas. Y recuerdo que ahí vivía una hermana de mi madre. Entonces yo era niña y a mí me gustaba mucho la playa y me gustaban los puertos y siempre quise vivir en un puerto y ahora de mayor vivo en un puerto, en el puerto de Málaga. Pero a mi mente vinieron esos recuerdos porque ella vivía en un edificio, en una cuarta planta, y de vista tenía lo que era el puerto en sí, el muelle. Entonces ahí uno tenía un desayunador, recuerdo, ante un ventanal, y recuerdo ver los barcos y siempre decía cada vez que un barco entraba o salía al muelle. Era interesante y era muy bonito desayunar ahí y ver. Sin embargo, había un problema. Era terrible cuando había un huracán o cuando había un temporal que le llaman ellos, temporal de 3 días, donde los vientos son terribles, donde hay destrozos. Y recuerdo que las ventanas, los vidrios, ¿verdad? Y yo estaba, pues era niña, estoy hablando de unos 10, 11 años, y mis padres me dejaban irme algún que otro fin de semana, pero sobre todo en febrero. Yo recuerdo que me asustaba, pero ya después que pasaba el huracán o el temporal, todo se tranquilizaba y era interesante ver cómo lo que era la playa, ¿verdad? Las palmeras se venían hasta abajo y de cuando pasaba el huracán estaban hacia arriba. En esta mañana he puesto un título a este mensaje y se llama "Levántate como la palmera". Y me gustaría leerte un versículo que se encuentra en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Y este es en base a que en medio de los huracanes que nuestra vida nos trae a veces, pues sucede lo que estos versículos nos dicen. Me gustaría que te quedaras con esa idea. Dice, así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. En otras palabras, todas las circunstancias que vivimos en nuestra vida se parecen a estos huracanes, a estos temporales, donde los vientos son terribles, ¿verdad? Donde soplan. Esta semana en Málaga hubo mucho viento y ahí donde yo vivo, pues se movía el toldo y se oye pero es porque el temporal está ahí, el viento es tan fuerte. Y me gustaría un poquito introducir lo que son las palmeras. Las palmeras, pues, como sabéis, son árboles muy grandes, muy altos, muy delgados, ¿verdad? Y miren, aguantan lo que no puede el más grande de los robles, ¿sí? Mire, está diseñada para doblarse hasta que la parte más alta, la copa más alta, topa con el suelo. ¿Y saben qué? No se quiebra, se levanta. Imagínate, tienen el poder de doblarse hasta por 5 horas. Y bueno, es como si yo pongo mi cabeza en el suelo y permanezco ahí 5 horas. Es muy probable que cuando yo me levante esté completamente quebrada, ¿verdad? Hecha polvo. Sin embargo, estas se dejan llevar por la flexibilidad y se levantan, saltan y regresan a su forma original. En momentos de huracanes y tormentas, ¿sabéis qué? Los enfrentan, los ven de frente, se dejan llevar con flexibilidad y luego vuelven a su estilo real. Erguidas y frondosas. Tienen la particularidad, esto es muy interesante, porque crecen más después de ser zarandeadas por una tormenta. Yo no sé si has visto, ¿verdad? En las playas, sobre todo en donde hay palmeras,
Hay algunas que son muy altas y delgadas. Hay unas que son más gruesas y más bajas. Pero aquellas que son más altas y más delgadas son las que tienen una mayor flexibilidad. Y nosotros en estos tiempos donde han llegado huracanes a nuestra vida, te puede llegar un sentimiento de darte por vencido, de rendirte ante cualquier huracán o cualquier circunstancia y de dejar todo de lado, sin ánimos de luchar. Y a esto pues se le llama desesperanza. ¿Por qué? Porque no hay una esperanza. Sin embargo, acabamos de leer en el versículo que podemos estar, pero ante todo nosotros no somos podemos estar derribados, pero no destruidos, ¿verdad? Y a todas, este tipo de desesperanza es un estado en el cual muchas personas caen en estos tiempos, sobre todo cuando las adversidades llegan inesperadamente y no encuentran la salida, pues se derrumban. ¿Cómo se asemeja nuestra vida a la palmera? Es interesante. ¿Por qué? Porque cuando pasa un huracán, generalmente arrasa con todo. No sé si habéis visto, ¿verdad? Hay huracanes que tiran casas, que se llevan coches, que los árboles les arrancan desde la raíz, pueden caer sobre coches, bueno, en fin, es un desastre. Sin embargo, de todos los árboles, la palmera se dobla, pero no se quiebra, se levanta. ¿Y esto a qué se debe? A que es elástica, como dije al principio, y después del huracán se levanta, se sacude y vuelve a estar erguida. Así nosotros pasamos por momentos, ¿verdad?, de dificultades, en donde nuestra fe es probada. Pasan huracanes sobre nuestra vida que pueden arrasar con todo. Hay circunstancias que nos llevan de un lado para otro, ¿verdad?, quebrantándonos el espíritu, entristeciendo nuestro espíritu, y nuestra fortaleza se decae, llevándonos a pensar que nuestro fin ha llegado. Entonces, si tú te estás identificando en esta mañana con esto, pero esto pasa, esto ocurre. De pronto, ¿verdad?, tienes un diagnóstico de médico que cambia toda tu vida. Quizás hubo una pérdida de tu cónyuge, de tu esposo, ¿verdad?, o de tu esposa, o de algún hijo, y eso genera un dolor tan grande que dices, yo ya no puedo más, yo hasta aquí llegué, he perdido lo máximo en mi vida, soy la más triste de todo el mundo. O tienes que un familiar muy cercano a ti te dice que ha perdido su trabajo. O tienes un hijo, una hija que está atravesando una etapa rebelde y que no anda por buen camino. Que quizás en tu trabajo te han cambiado las condiciones que tenías y ahora pues llegas a pensar que tus sueños ya se murieron y que tendrás que enterrarlos para siempre. ¡Ay, qué catastrófico es todo esto! Pero así son los huracanes que pasan en nuestra vida. Así son las circunstancias difíciles. Piensas, se acabó la vida, se terminaron las oportunidades y sientes que el fin ha llegado. ¿Por qué? Y comienzas a tener un bombardeo en tus pensamientos. Pero tengo una noticia genial en esta mañana para ti y para mí. Quiero decirte que la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios sigue extendida. Y hay un plan y un propósito de Dios para ti y para mí. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y tenemos un ejemplo tan real que Jesús, al igual que nosotros, pasó por circunstancias que en su humanidad hubiera querido decir, basta, no puedo más. Y aún así podemos verlo ahí en Getsemaní, cuando dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba en el punto de su vida donde o tiraba para adelante o se dejaba vencer. Sin embargo, ¿qué hizo él? No se quedó ahí. Él se fortaleció en su Padre y se llenó del Espíritu Santo. Se levantó y se irguió para cumplir el propósito de Dios y dar su vida en rescate de nosotros. No sé si esto te levanta el ánimo, pero yo quiero decirte que a mí sí.
porque Jesús fue tan especial que Él pudo vencer cualquier circunstancia. Número 1, porque sabía quién era. Número 2, Él sabía que su Padre le iba a apoyar. Y Él sabía que teniendo la llenura del Espíritu Santo iba a vencer. Es muy interesante que en un pasaje de la Biblia nos muestra que hay ahí un grupo de personas queriendo atacar a Jesús. Y Él no huye de esa circunstancia. Y me impacta porque dice la Escritura que pasó en medio de ellos, erguido, reconociendo quién era. Él sabía quién era porque Él estaba confiando también que conocía su identidad. Wow, es muy interesante. Por eso en esta mañana me gustaría poder compartir contigo 4 consideraciones cuando sientes que el huracán te está doblando, cuando sientes que ya no puedes más, cuando estás a punto de decir hasta aquí. Punto número 1, primera consideración. Ten la seguridad de quién eres en Dios. Recuerda que Dios te creó para triunfar en todas las circunstancias, en todos los huracanes. Eres vencedor. Jesús ya venció, por lo que ahora somos más que vencedores. Es increíble, ¿no? Hay una anécdota, una historia de que un boxeador lucha, ¿verdad? Ahí está luchando, le golpean y gana el premio y gana el cheque. Y llega a su casa todo bien, pues lastimado, pero siendo un vencedor. Y le dice a su esposa, ten el cheque. ¿Quién luchó? ¿Quién boxeó? El esposo. ¿Quién fue más que vencedora? La esposa. ¿Por qué? Porque recibió el cheque. El fruto del boxeo que tuvo su esposo. Antes, dice Romanos 8:28, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Antes de qué? Antes de que lleguen los problemas a tu vida. Antes de que lleguen los huracanes y quieran arrasar todo. Antes de todo esto, tú ya eres más que vencedor. Pero tienes que estar seguro de ello. Tienes que tener la plena seguridad de quién eres en Dios. Y tú en Dios eres más que vencedor. Hay otro punto muy interesante que es: sé flexible. Y en medio de los huracanes de tu vida te puedes doblar. Tienes derecho, tienes ese privilegio también de sentirte que ya no puedes más. Es válido. ¿Por qué? Porque somos humanos. No somos de hierro, somos humanos. Tienes un dicho que dice, soy de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. ¿Sabes? Somos humanos. Pero es interesante que no tenemos que dejar vencer. Tenemos que aprender que somos fuertes en Dios. Que la fe nos lleva de victoria en victoria, de huracán en huracán, de situaciones y de circunstancias en circunstancias. Pero siempre habrá que vas a ser más que vencedora, como lo vimos antes. Miren, y aunque la cosa esté color de hormiga, ¿verdad? Nosotros permaneceremos, nos alzaremos altos, erguidos como la palmera. Para esto, ¿cómo lo logras? Ora a Dios, ora a Dios. Descarga tu corazón delante de Él. Dile cómo te sientes. Jesús mismo dijo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Verdad? También en Mateo 11:28 leemos, confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Entonces, es ir y venir y depositar todo delante de Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros.
Y en primeras de Pedro 5:7 nos dice, pero eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esto nos lleva a creer que esa situación difícil tendrá una solución. Ahora, quiero decirte algo, estas situaciones son temporales. Por eso cuando vienen, se les llama temporales, cuando vienen, por ejemplo, en febrero, dice que febrero loco y marzo otro poco. Son tiempos en el cual pareciera que el viento va a destruir, tiempo de huracanes, pero es eso, son temporales. Porque pasando ese tiempo, se levanta, por ejemplo, la palmera que estamos hablando, se levanta, se queda en su misma posición. Esto nos habla que no dura para siempre todo. Son épocas, son temporadas. Otro de los puntos es muy importante, es levántate, no en tus fuerzas, sino levántate por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, busca la llenura de la presencia del Espíritu Santo, clama por ella y su poder vendrá sobre ti y todo lo verás diferente. Todo, absolutamente todo lo verás diferente. Y entonces vas a actuar diferente. Y entonces cuando tú veas que pareciera que todo ha terminado, siempre vendrá un nuevo amanecer. Siempre vendrá un nuevo amanecer, una nueva temporada, algo que nos va a fortalecer. Romanos 15:13 nos dice que Dios, quien nos da seguridad, lo llene de alegría. ¿Ves? Cambian las cosas. Dios cambia nuestra circunstancia de angustia, de estar agobiados, lo puede cambiar en alegría. Y que les dé la paz que trae el confiar en Él. Cuando tú y yo confiamos en Dios, viene una paz sobrenatural, que venga lo que venga y pase lo que pase, tú estás confiado en Dios, el autor y consumador de la fe. Y que el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Al principio hablamos de que este tipo de circunstancias, de huracanes arrasadores, pues traen desesperanza a las personas. Pero hoy yo te digo que cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, cuando nosotros nos levantamos en el poder del Espíritu Santo, Él nos llena de esperanza. Él trae un nuevo tiempo para ti y para mí. Porque eso es el corazón de Él. Él no quiere que vivamos en derrotas, no quiere que vivamos siempre con una situación de negatividad, sino todo lo contrario, aún en medio de las circunstancias estar alegres. Y el punto 4, aprovecha la oportunidad de crecer en medio del huracán. Sí, es interesante. Porque cada vez que pasa un huracán, la palmera se dobla, está ahí hasta 5 horas y se levanta, pero cuando se levanta ya se estiró y creció. No sé, cuando investigué, cuando estudié, no vi cuántos centímetros o más de longitud crecía. Por eso hay palmeras tan altas, porque cada vez que viene un huracán, se estira por su elasticidad. Por lo tanto, no escuches el rugir del viento, ¿verdad? Ni ves el huracán, sino pon tus ojos hacia la meta, ¿sí? Ya que los huracanes, como dije antes, son temporales, no son eternos. Y nos dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La tormenta está frente a tus ojos, no veas la tormenta, ve a Jesús. Él es la meta, Él está al final de esa tormenta. Él está ahí para decirte, tú puedes con esto, tú
tú eres más que vencedor, yo estoy contigo, no estás solo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de crecer. Ahora, es eso. Yo, decía el apóstol Pablo, me extiendo a lo futuro. Me alargo para ver. Me alargo para tocar la meta. Y yo quiero decirte que en medio de los huracanes, en medio de las tormentas, aprovéchalas. Aprovechémoslas. Es una oportunidad para crecer en medio de esos huracanes. Aprendamos de lo que estamos viviendo. No permitamos que los pensamientos negativos nos bombardeen y nos derroten y nos sintamos que estamos en las últimas, sino todo lo contrario. Ver una oportunidad para estirarnos, para ver hacia adelante. Dice Salmos 92, 12 al 15. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece. Es en la presencia de Dios, en medio del huracán, pero en la presencia de Dios donde vamos a crecer. Y continúa diciendo, y prospera, o sea, crece y prospera como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Pero ahí no termina. Dice, vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes. Siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. ¿Qué es lo que a veces nos puede no creer que tenemos que aprovechar? Que esto es una oportunidad y no es el desastre. Número 1, que a veces dudamos, pero no hay que dudar. Todo lo contrario, hay que estar seguros de quién somos en Dios. Que tenemos que ser flexibles. Aquí yo lo puedo todo, a mí esto no me afecta. Yo quiero decirte algo, somos humanos y nos afecta. Podemos doblarnos, podemos llegar a estar en circunstancias difíciles y decir, ay, no puedo más. Pero lo más importante es que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y que podemos levantarnos a través del Espíritu Santo. ¿Sabes? El precioso Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Por lo tanto, tú y yo debemos, bueno, más que deber, tendríamos que anhelarle de igual o más manera. Yo no sé si podemos anhelarlo más que Él a nosotros, porque Él es el Todopoderoso. Y por último, aprovechar estos tiempos de huracanes para crecer, para estirarnos en nuestra fe, para estirarnos en nuestra confianza en Dios. Y aún es más, para poder levantar a otros. Porque cuando tú estás fuerte, cuando tú estás en medio de una circunstancia, hay ojos que te ven. Y si las personas ven que tu fe es fuerte y que estás creciendo en Dios, las personas dirán, wow, yo quiero lo que estas personas tienen. Por eso en esta semana yo te invito a que tú medites en esta palabra, pero no solamente lo medites, sino que tú puedas levantar a otros, que tú puedas animar a otros, que la Escritura sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos con las personas que tú hables. Yo te invito de verdad en esta semana a ello. Levántate como la palmera, dice, es nuestro tema de hoy. Y por último, me gustaría leerte algo. Ay, esta cosa. Me gustaría leerte esto. Recuerda, en Dios, ¿en quién? En Dios, todo es posible. Eres su hijo. Y en medio del huracán, en medio de las circunstancias, Él está contigo. No estás solo. Por lo que sí puedes, por lo que hay esperanza en Jesús, por lo tanto,
Levántate como la palmera en esta mañana. Levántate, recupera todo lo que eres en Dios y eso traerá a tu vida victoria. Recuerda, eres más que vencedor. Que el Señor en esta mañana traiga sobre tu vida este ánimo de seguir adelante, de decir, sí Señor, quiero crecer, quiero aprovechar estas oportunidades, quiero conocerte más, quiero buscarte más, quiero ser más que vencedor. Vamos a orar en esta mañana. ¿Qué les parece? Señor, yo quiero darte muchas gracias por todos y cada una de las personas que se han conectado y han escuchado esta palabra. Cuán importante es en medio de estos tiempos tan convulsos, en medio de estas tempestades, de estos huracanes que han venido y han traído cambios en nuestra vida. Pero lo más importante, Señor, es que confiados en ti, conociéndote más a ti, Señor, estando seguros en ti, podemos ser flexibles, podemos levantarnos en el poder del Espíritu Santo y podemos crecer para llegar a ser personas victoriosas en ti. Gracias, Señor, por cada uno. Y Dios, que cada uno pueda llegar a conocerte más y aún animar a otros dándote a conocer. En el nombre de Jesús. Amén. También me gustaría, si tú te has conectado por primera vez, si aún no has determinado conocer más a Jesús, hoy en esta mañana me gustaría invitarte que así lo hicieras. Y juntamente conmigo que pudieras hacer esta oración. Es una oración de fe, una oración donde crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador y que en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de estos huracanes, tú puedes llegar a encontrar la paz, el gozo, la alegría que tanto necesitamos. Repite conmigo si eres tan amable. Señor, muchas gracias, Dios, por este día. Quiero, Señor, decirte que en esta mañana abro mi corazón, que te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Que te pido perdón, Señor, por las veces que he fallado, aún por las veces que he pecado. Pero, Señor, hoy decido reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Jesús, y en medio de todos los huracanes, que tú seas el Señor de todo. Y ayúdame a levantarme como las palmeras, reconociendo que mi fuente y mi fortaleza eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda que puedes contactar con nosotros. Muchas gracias. Sé bendecido.